Y es el miedo, el miedo. El miedo es lo único que nos detiene. Te voy a contar una historia. El día de ayer yo estaba contando la historia acerca de mi experiencia con 2 colombianas. Hermano, cuando yo estaba sometido en el vicio, cuando yo estaba sometido con el alcohol, cuando yo estaba completamente perdido, estaba con el foco puesto en donde yo no tenía que ponerlo, el miedo no me podía detener porque yo solamente actuaba y actuaba y actuaba. Compré 2 pasajes, más el mío, 3 pasajes para irme a un lugar caribeño. Me fui con 2 colombianas. Hermano, ¿tú crees que yo tenía miedo de que le iba a faltar algo a mi familia? ¿De que me iba a faltar dinero? No tenía ningún miedo. Y quiero que entiendas algo. El poder creativo que tenemos cada uno de nosotros está ahí. Si no, hazte la pregunta, ¿cuántas veces te has ido a beber? Y a veces te has preguntado, ¿y de dónde saqué este dinero? ¿Y cómo así apareció este dinero? Porque te la buscas, porque cuando pones el foco en lo que quieres, vas y vas y vas, solamente que lo canalizas en algo que te destruye. Hermano, quiero que entiendas algo. Dios nos da el poder creativo. Él no dice crea, a Él no le interesa nada. Él le dice crea, crea, crea. Tú eres mi extensión de mí. Crea, crea, crea. Ahora bien, cuando tú te destruyes y te vas de Él, te alejas de Él, lo dejas a Él de lado y comienzas a vivir como el mundo, ahí viene el problema, hermano. Ahí viene el problema, porque comienzas a arrepentirte. Te voy a decir algo. Cuando yo estaba en ese hotel All Inclusive con esas 2 colombianas, yo entraba al baño porque obviamente estábamos bebiendo. Yo entraba al baño, estaba miccionando y cuando salía, hermano, me miraba al espejo y me sentía horrible, me daba vergüenza. Entiéndelo bien, me daba vergüenza. Y si hago este vídeo es porque cuánta gente allá está pasando lo mismo que yo. De repente no al mismo nivel. Era lo que yo viví, era lo que yo pasé. Porque cada persona, tú, de repente ahorita no tienes dinero, pero cuando está el vicio que tanto te mueve, que tanto te apasiona, porque déjame decirte algo, todos somos obsesivos, todos tenemos ambición, todos lo tenemos, todos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que utilizas mal la ambición. Acabo de leer la historia de Grant Cardone. Grant Cardone estaba sometido en las drogas, más de 10 años en la droga. Y él dice, esa adicción era algo que me destruía. Me comencé a ser adicto del crecimiento. Me comencé a ser adicto del progreso. ¿Sabes qué se volvió? Multimillonario, una gran familia, impactando vidas. Eso es. Eso es. ¿Por qué no coges esa historia? ¿Por qué no agarras de tu droga, de tu alcohol, de tu lujuria, lo que sea que estés pasando en estos momentos? Y no te arrepientas mirando al espejo, sino siéntete orgulloso mirando al espejo porque estás construyendo una persona. Olvida lo que ves con los ojos de tu cara. Ya está, ya pasó, el pasado se acabó. Ahora, hermano, entrégate a Dios. Ahora ríndete a Él. Ponlo nuevamente. Acércate a ese mundo celestial, a ese mundo divino. Y desde ahí comienza a crear nuevamente. Crea y crea y crea. Créeme. Cuando yo estaba en ese proceso, yo no le tenía miedo al dinero. Yo invertía en las colombianas, yo invertía en el hotel, yo invertía en el vuelo. Qué estúpido, Richie. Lo que tú quieras, pero tú lo has invertido igual. Yo lo invertí en esto, es mi historia, es mi vida, tú tienes tu historia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás adicto a algo, no tienes miedo, lo haces. Y no te da miedo y si después no tengo, y si me va mal, y si no viene un cliente, y si emprendo esto y no me va bien. Hermano, es que es así. Entiéndelo, tenemos ese poder creativo, no importa cuál es. El problema es cuando tú utilizas ese poder creativo para destruirte o para destruir a los demás. Mira, yo siempre me pegué a la historia de Pablo Escobar. No lo voy a... mi gente que me conoce lo sabe muy bien. Hermano, él creó, a pesar de hacer cosas muy malas, él creó y se volvió el número 1 en fortuna, fama y todo lo que tú quieras. Toda la gente que lo seguía lo idolatraba. Déjame decirte que lo tenían como ídolo. Ahora bien, él tenía ese efecto creativo. ¿Y tú cómo terminó? Todo está acá, hermano. Todo está acá. No te preocupes de aquellos que comienzan a hacer grandes riquezas. No te preocupes de ellos, que tu Dios se encargará. Ahora, ¿qué les pasará? No tengo ni idea. ¿Cómo terminarán? No tengo ni idea. ¿Cuándo les pasará? No tengo idea. ¿De qué manera? No tengo idea. Pero déjame decirte, Pablo Escobar y toda esa gente que se metió ahí, no terminó bien. Ni ninguna persona que se mete a destruirse, a destruir a los demás, termina bien. Jamás termina bien. Eso es una garantía. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? No lo sé. Eso no nos compete. Solamente te compete en qué acción vas a tomar el día de hoy. Hermano, el miedo no sirve para absolutamente nada.
Y lo único que detiene al ser humano es el miedo. Yo siempre converso con mi grupo, siempre converso con mis alumnos y les digo, ¿qué miedo tiene, brother, al ludópata? Le digo, ok, ¿tenías miedo de invertir? No. ¿Cuántas veces le has metido miles y miles y miles de dólares? Muchas veces. Ahora que quieres crear algo bueno para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para poder vivir la vida de tus sueños, ¿por qué tienes miedo? Te das cuenta que no tiene sentido, pero es así. Para lo malo es fácil no tener miedo, pero cuando haces lo bueno, ahí sí es difícil tener miedo. Hermano, quítate ese puto miedo. Quítate ese puto miedo. Te voy a decir una reflexión. Cuando Jesús entró a Nazaret y comenzaron a ver pequeños milagros que él hizo, que era hacer ver al que era ciego, hacer hablar al que era mudo, hacer caminar al paralítico, que eran metáforas donde solamente la persona que creía en Jesús recién podía salvarse. La persona que creía, que tenía fe, que tenía certeza de que él lo podía lograr, pues le sucedía. Y cuando la gente vio todo eso, ¿qué pasó? Le dijeron, se asustaron, dice la Escritura, se asustaron y le dijeron, vete. Y Jesús agarró, se fue. ¿Qué significa? Finalmente, donde hay miedo no está Jesús, donde no está Jesús no está Dios. Sencillo. Por lo tanto, si tú no estás con Dios, estás con el mundo, estás con el vicio, estás con el cigarro, con el alcohol, con la infidelidad, con la lujuria. Hermano, entiende, el vicio, ya sea mental o ya sea físico, no te va a llevar a ningún puerto porque estás alejado de tu plan, de tu misión. Y quítate el miedo para hacer el bien y te centras, pones toda tu energía en tu familia, en ti y en tu familia, en ti, en tu familia y en tu trabajo de forma excelente. En ese momento, hermano, vas a ver cómo se van a ir todas esas ratas. Van a volar, se van a ir para allá. Y lo peor de todo es que te van a llamar de lejos y decirte, brother, ¿qué estás haciendo? Ya estás viejo, no hagas eso. Brother, ¿por qué te restringes tanto? Eso no es necesario. Es que hay que haber un balance. Hermano, céntrate en ti, en tu familia, en tu trabajo de forma excelente, porque donde tú pones tu foco, ahí pones la energía y eso crece. ¿Qué estaba poniendo yo como foco hace más de 10 años? La lujuria. Perfecto. Creció. ¿Y qué tenía como foco yo hace unos años? Dinero. Perfecto. Creció. Pero en ambos casos no me sentía bien. Ambos casos solamente sentía arrepentimiento. Yo sé que Dios tiene algo mucho más grande para mí, pero en ese momento, hermano, me tuvo que doler hasta la última fibra. Me dolió. Fueron 5 años que yo había tomado como decisión. El primer mes que yo decidí en dejar el alcohol, en dejar absolutamente todo, para dedicarle a todo el proyecto, para dedicarle a esto, al coaching VIP, en el cual estoy cambiando muchísimas vidas. Llevo 1 año en esto. Ese fue el dolor máximo que pude sentir porque ya estaba alineado, ya había cambiado mis hábitos, mi disciplina. 1 mes estaba decidido a no fallar, estaba completamente decidido a no rendirme. Hermano, vengo 5 años dándole prueba, error, no me siento bien, dinero, no me siento bien, adiós, chao, estoy ahí. Y aunque muchos me puedan ver como que estoy fracasando, hermano, estoy creciendo. Porque yo me he dominado, se llama autodominio, autoconfianza. ¿Quién tiene eso allá afuera? Yo le digo a cualquiera de esas personas que me conocen del sector corporativo, a ver, quédate sin nada, ¿qué va a pasar? No, hermano, ¿cómo cierro los negocios? Hermano, tomándome un trago. Perfecto, no tomes trago, ¿qué te parece? Sé tú, sé sincero. No pueden, porque se cagan. Se le hace así, con la posibilidad de no cerrar ese negocio, ese trato. Prefieren ese trato de perder su esencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eso no es vivir para complacer a otros y cerrar un trato, que tú prefieres hacerte sentir mal tú? ¿Qué más da, brother? ¿Tú qué crees? ¿Que no hay gente que realmente te va a respetar y te va a admirar por quién eres? Y te va a cerrar más contratos millonarios, te lo aseguro, mucho más grande que el que se fue porque no tomaste ese trago con él. Esa es la gran diferencia, fieras. Entonces yo no entiendo, de verdad, no entiendo cómo no esperas para entrar a este coaching VIP. Vamos a transformar tu físico, vamos a cambiar tu mentalidad. Vas a tener esa mentalidad de victoria, adictiva, obsesiva, canalizada al progreso, canalizada en tu familia, canalizada en ti, canalizada en Dios. ¿No te das cuenta la historia? Hoy día justo le decía a uno de mis amigos, a uno de mis colegas, le decía, hermano,
¿Tú has escuchado la historia de Abraham, de su hijo Isaac y de su hijo Jacob? Los tres eran guerreros. Cuando atraparon al sobrino de Abraham, ¿sabes qué pasó? Él se peleó, mató gente, era guerra. En esa época era así. Entonces, no creas que los personajes bíblicos eran unos santitos. No, brother. Eran guerreros, peleaban, mataban, porque era la historia, así se movía. ¿Que eran malos? No, así se movía. Era rico Abraham. Todos los personajes bíblicos eran ricos, que en esa época eran burros, vacas, ganado, tierras. Era esa la riqueza. Número 1, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sabes qué pasó? Y luego de Jacob vino José. ¿Sabes qué pasó? Con ellos 4. Ellos siempre estaban conectados, era una antena. Y siempre está escrito, Dios le dijo y Abraham lo hizo. Dios le dijo, Isaac lo hizo. Dios le dijo, Jacob lo hizo. Dios lo hizo y José lo hizo. Y luego, ¿qué pasó? Le decía, vete para allá. Pero como ellos eran guerreros, fuertes mentalmente y obedientes y caminaban con fe ciega, se movían. ¿Tú tienes esa fe? No, yo tengo esa fe, la estoy trabajando y me estoy acercando cada vez más. Es que no tengo miedo, hermano, si ya he hecho lo otro. Quiero que recuerdes todas las tonterías que has hecho en el pasado, todas las estupideces que te han ido destruyendo. Y te vas a dar cuenta que no es el miedo porque no lo tienes. Solo que no experimentas el lado positivo, no lo has conocido. Lánzate sin agua a la piscina. ¿Qué más? ¿Qué más? Agarras y caes y te levantas. Ya, ¿qué más? No hay agua, brother. Ya, se acabó. Y lánzate a este lado de la luz, a este lado de los hábitos, de la disciplina, de la fe, de la obediencia, el crecimiento, del progreso, de la iluminación, del gozo, de la felicidad, de la sabiduría. ¿Por qué pinche te quieres quedar de este lado? ¿Por qué te quieres quedar gordo, obeso, pobre, en la misma situación? Es que yo estaba ahí. ¿Cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5 años en la misma posición, el mismo puesto, el mismo sueldo, mientras que todo subía, mientras que no me podía permitir y era siempre lo mismo. Siempre vivir en limitaciones, carencias. Hermano, eso no es vivir. Eso no es vivir. Tienes que ir por lo que tú quieres. Esto era lo que yo quería. De repente no es lo que tú quieres, pero tú tienes que ir por lo que quieres, brother. Si ya has sido dentro del alcohol, cigarro, drogas, fiestas, lo que sea, si ya has sido por ahí y nunca tenías miedo a que te faltara, nunca tenías miedo a nada, hermano, ahora ve por el lado bueno. Ahora ve por el lado de la luz. Te aseguro que te va a ir igual de bien. Solamente que este lado te destruye, este lado te construye. La derecha, la diestra, brother. Espero que realmente hayas sentido esta semilla, brother, porque ha sido mi historia, cómo empecé allí, cómo me sentía arrepentido, cómo malgastaba mi dinero. Pero es que no tenía miedo. Y tienes tú ese efecto creador. Creado a imagen y semejanza, eres creador, Dios es creador, tú eres creador. Ahora, si te alejas, te destruyes, si te acercas, te construyes. Muy simple. Brother, si quieres dar un siguiente paso, si realmente quieres salir de la situación en la que te encuentras, si quieres transformar tu físico y quieres tener esta mentalidad, quieres ser fuerte mentalmente, tomar mejores decisiones, eliminar procrastinación, flojera, pereza, tristeza, amargura, lo que sea, brother, negativo, pensamientos, hermano, acá te espero en el VIP, ¿ok? Voy a dejar acá el link y de verdad, aplica lo que te estoy diciendo. Aplica lo que te estoy diciendo. Porque estoy seguro de que tú ya sabes hacer las cosas. Y no tengas miedo, lánzate. ¿Qué más? Escríbeme, brother. ¿Tienes miedo? Escríbeme. Richie, acabo de hacer esto. Tengo miedo. ¿Qué me recomiendas? ¡Pum! Te respondo. Y ya está. Aplica, brother. Acá estamos para ayudarnos. Acá no estamos para solamente verte como una transacción como yo lo veía antes. Yo cada gordito antes lo veía como un símbolo de dólar. No, brother, ya no. Ya no, porque si bien es cierto, eso me generó dinero, eso no me hacía sentir bien. Me sentía escoria, me sentía basura, me sentía muy mal. Prefiero crear relaciones con ustedes, fiera. Mi comunidad de mentes fuertes. Por eso le puse de mentes fuertes, mentalidad fuerte. Que pareciera de mente, sí, para lo de allá. Pero ¿sabes qué es? De mentes fuertes. Separado. Así que fieras, los quiero muchísimo. Vuélvanse ese hombre y esa mujer que admiran y respetan para sus hijos, para su familia,
para que lideren con el ejemplo en sus empleos, en sus negocios, en sus trabajos, y a través del ejemplo puedan dar signos de fe para que puedan seguir creciendo todos. Win to win se trata la vida. Quiero que tú ganes, yo también voy a ganar. Así de simple, yo gano, tú ganas. Y lo mismo tienes que aplicar en tu vida. Fieras, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.